Entonces, subimos la grabación dentro de la semana a esta clase. Bueno, ecología y agroecología. Son dos términos que muy comunes. Primero fue ecología y posteriormente apareció el concepto de agroecología. Bueno, ecología ustedes seguramente habrán visto en el colegio, o en muchos ámbitos, que se entiende por ecología. La ecología, bueno, viene esto del griego, oikos, casa y logos, conocimiento. De ahí se acuñó el término de ecología, que es como el conocimiento de nuestra casa. Y es una ciencia, de hecho, es una ciencia que estudia interrelaciones de los organismos con su medio ambiente, tanto orgánico como inorgánico. Esa fue de las primeras definiciones que aparecieron, estamos hablando del siglo XIX. Sin embargo, esta definición se centra en las interacciones de los organismos con su medio ambiente. Pero no tanto en las interrelaciones que hay entre los organismos. O sea, es como que los organismos se relacionan con el medio ambiente, pero hay un sinnúmero de interacciones entre los organismos que determinan el funcionamiento de un ecosistema o de una comunidad. Quizás la definición más aceptada por los ecólogos es esta que tengo destacada ahí, que es el estudio de interacciones que determinan distribución y abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. O sea, las preguntas que se hacen los ecólogos son, por ejemplo, ¿qué determina que el zorro exista una tal abundancia de zorro en tal lugar y tal abundancia de zorro en este otro lugar? ¿Qué factores están determinando que en algunos lugares haya más abundancia de zorro que en otros, por ejemplo? ¿Cómo está la abundancia de presas? El zorro sabemos que se alimenta de roedores, que se alimenta de conejos. Bueno, alguien que quiere entender cómo es la abundancia de los zorros, cómo varía la abundancia de zorro a lo largo del año, en distintos años, tendrá que estudiar también cómo es la abundancia de sus presas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los que aborda la ecología? Entonces, entender qué hace que ciertos organismos sean más abundantes que otros, su distribución, qué hace que un organismo esté presente en este lugar, en este ambiente, y no en este otro, y qué hace que estos organismos interactúen con este organismo y no con este otro. Ese tipo de preguntas es la que aborda la ecología. La ecología, sí, como ciencia básica, no tiene muchos fines prácticos, sino que entender cómo funcionan los ecosistemas. Ahora, de esa información se pueden obtener información muy valiosa que nos sirvan para hacer un mejor manejo de los ecosistemas o mejor conservación de los ecosistemas. Otra definición hay que estudia las interacciones de los organismos, tanto con el mundo físico como los miembros de la misma especie y con las demás especies. En esto de las interacciones que determinan la distribución, abundancia y número de organismos, está también todos los factores ambientales que están determinando la distribución. Y esa pregunta es todavía acá más relevante ahora que estamos en un ambiente cambiante por cambio climático, que las condiciones están cambiando. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué va a pasar con la distribución de muchos organismos? ¿Va a cambiar, dado que está aumentando la temperatura o que están disminuyendo las precipitaciones? Por ejemplo, tenemos en el Parque Nacional La Campana, que está ahí en la Cuesta La Dormida, un poco al norte de Santiago. Ahí hay una reserva que es un ecosistema que más adelante lo voy a mostrar en otras presentaciones que tengo, voy a mostrar imágenes
donde está la palma chilena, un palma chilena que cohabita con árboles del bosque esclerófico, liches, conquillales, compeum, etc. Bueno, es tanta la sequía que ha habido en los últimos 10 años que las palmas se están secando. Me mandó un amigo fotografía ahora recientemente, y efectivamente, las palmas de ese parque se están secando. O sea, ahí tenemos y si efectivamente las palmas colapsan y mueren, digamos, ahí vamos a tener un ejemplo, desgraciadamente, de cómo las condiciones ambientales determinan la abundancia y distribución, en este caso, de la palma chilena. O sea, si ese ambiente no cambia o vienen precipitaciones, probablemente todas esas palmas, o gran parte de esas palmas, van a desaparecer. O sea, y ahí tenemos entonces, cuando nos preguntamos qué factores determinan la distribución y abundancia, qué hace que las palmas estén ahí o que su población descienda debido a cambios en el ambiente. Entonces esas son preguntas de la ecología. Entender la distribución y abundancia de los distintos organismos, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con el medio ambiente, con los factores ambientales. Ese es el ámbito de ecología, la ecología como ciencia. La contaminación ambiental también son ámbitos de la ecología, porque también contaminación ambiental afecta distribución, abundancia de organismos, además de afectar a los humanos. Y la ecología es una ciencia integradora e interdisciplinaria, y algunos dicen también transdisciplinaria. Integradora porque relaciona saberes de distintos ámbitos de otras disciplinas y las integra, las procesa y genera conocimiento y teorías propias. E interdisciplinaria porque toma conocimientos de biología, química, bioquímica, física, matemática, de muchas otras ámbitos de la ciencia. Por ejemplo, aquí tenemos la ecología, está relacionado con la biología, obviamente, pero también con la química, con la matemática. Hay mucho en ecología que se hace de modelación. Modelación, y vamos a ver algunos ejemplos del curso. Modelación de crecimiento de poblaciones, son ecuaciones matemáticas. Modelación de cambio climático, son todos esos cambios. O modelación de áreas potenciales para especies, dónde se puede destruir una especie potencialmente. Todos esos son modelos matemáticos. Todos los modelos que hay para predecir especies invasoras, cómo se van a distribuir, una especie invasora cuando llega a un lugar nuevo, cómo se va a distribuir. Todos esos son modelos matemáticos también. Entonces se usa mucho la matemática y la modelación en la ecología para entender las múltiples interacciones que hay entre los organismos y los factores ambientales y con otros organismos. La geología también determina muchas veces el tipo de plantas que van a haber, las condiciones microbiológicas del suelo. Bueno, muchos elementos están también de un ecosistema, están dados por su geología. Si son suelos ácidos, son suelos básicos, etc. Eso va a determinar el tipo de plantas que va a haber. Con la física también, y sobre todo con la biofísica, hay mucho que se aplica también a la ecología y la sociología, sobre todo en el ámbito de la agroecología. El aspecto social es muy importante entender cómo las personas se responden a las condiciones ambientales o cómo enfrentan los ecosistemas, cómo hacen uso de los ecosistemas.
Y hay distintas divisiones. Podemos decir que la ecología, hay gente que se dedica al estudio de una especie, por ejemplo. Voy a estudiar un organismo en particular, de una misma especie. Ahí estamos hablando de un estudio de autoecología. Por ejemplo, alguien puede estudiar cómo el espino crece y cómo factores ambientales determina el crecimiento del espino en el espinal. Ahí sería un estudio de autoecología. Está estudiando una especie o unos ciertos individuos de una especie y cómo factores ambientales determinan el crecimiento de esa especie. O pueden hacer también lo que se llama la ecología de poblaciones. Alguien puede estar interesado en estudiar los guanacos en la Patagonia. Cómo son las poblaciones de guanaco, cómo es la tasa reproductiva, cómo el crecimiento poblacional de los guanacos en la zona, por ejemplo, las Torres del Paine, que anda ahí muchos guanacos actualmente. Bueno, es un estudio de ecología de poblaciones. Ahí el ecólogo está preocupado de estudiar cómo las poblaciones, en este caso guanaco, están varían o responden a las condiciones ambientales. También está el ámbito de la ecología de comunidades, que ya estudia interacciones o grupos de organismos de distintas especies, o grupos de poblaciones de distintas especies. Y eso es la ecología de comunidades, como, por ejemplo, lo mismo en el espinal, como las especies herbáceas que crecen bajo el espino, como la diversidad y abundancia de distintas especies en un espinal de especies herbáceas. Ese sería un estudio de comunidades, estudiando poblaciones de distintas especies herbáceas que están presentes en el espinal. Ese es un estudio de comunidades. Y si nos vamos subiendo el nivel de organización, hay estudios que son el ámbito ya de los ecosistemas, ya es un ámbito una escala más amplia, o incluso a un nivel de una ecología de paisaje, que ya es estudiar cómo interactúan ecosistemas. El ecosistema ya es algo súper complejo, y la ecología de paisaje es ir a un nivel de organización más alto, es decir, cómo interactúan los distintos ecosistemas. Perdón. Entonces, primero, la población. ¿Qué se entiende una población? Esto en Sudáfrica, y tenemos una población del ñu. El ñu, entonces, es un herbívoro que pastorea estos pastizales en Sudáfrica, en Namibia, donde también es un paisaje. Aquí está con pocos árboles, pero también hay zonas que hay un poco más de vegetación, que son un paisaje de árboles con vegetación herbácea. Bueno, entonces, esto es una población, son los organismos de una misma especie que habitan en una determinada zona geográfica. Entonces, estos organismos, alguien que estudia estos organismos está haciendo un estudio de poblaciones, por ejemplo, cómo la tasa reproductiva, cómo se mueven, cómo se trasladan esto. Eso es un estudio de esa población, de una población que hay una diversidad genética también, porque genéticamente no todos son iguales, pero es una población, es una colección de individuos de una misma especie que habitan en una determinada zona geográfica.
O la población de guanacos en las Torres del Paine, eso también es una población. O la población de conejos en el Espinal, una población. La comunidad, entonces, un nivel de organización un poco más alto que el de población. Las poblaciones, si uno va a un ecosistema, las poblaciones no están solas. Las poblaciones de organismos no viven separadas unas de otras, comparten hábitat y interaccionan de distintas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos el ñu entonces pastorea toda esta vegetación herbácea, son consumidores, está interactuando entonces con toda esta vegetación herbácea y además tiene predadores. Los predadores son los chitas, son los leones y son los leopardos. Bueno, también tiene interacción con eso. Y también interactúa con otros herbívoros en forma directa o indirecta, porque aquí también hay cebras, hay bueno, antílopes, etcétera, distintas especies que también hacen uso de estos pastizales. Entonces, no están solos, aquí hay otros organismos y con esos otros organismos conforman la comunidad. Grupos de organismos, diferentes especies que comparten un ambiente dado. Eso es una comunidad. Mismo espacio, mismo momento. Y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. Directa o indirectamente. Por ejemplo, el ñu se mueve, el ñu está constantemente moviéndose, está trasladándose. Pero probablemente antes aquí hubo otros herbívoros, antes que llegaran a este lugar, los ñu, y que determinaron también la abundancia de pastizales aquí. Entonces, interactúa indirectamente con los otros herbívoros que pasaron antes, porque también eso determina la abundancia de pastizales que haya. O la cantidad de fecas que dejaron que determina que haya más o menos crecimiento de estos pastizales. Entonces, hay una interacción directa si es que están presentes en el mismo momento, o indirecta que si ocupan espacios comunes, pero en distintos momentos. Y si nos vamos a un nivel más alto, también tenemos un nivel de ecosistemas. El ecosistema entonces es el conjunto, la totalidad de organismos que ocupan un medio físico concreto, un lago, un valle, un río, un arrecife, que se relacionan entre sí y con el medio. En este ecosistema entonces, aquí tenemos un ecosistema en el sur de Chile, en un lago de Chile, donde tenemos distintas especies de árboles, distintas especies de mamíferos, distintas especies de invertebrados. Hay lo que se llaman entonces los organismos productores, que son los que hacen fotosíntesis, que son todos los árboles y todas las herbáceas que hay acá. Luego están los consumidores, que son todos los herbívoros. Y luego están después los consumidores secundarios, que son todos ya los carnívoros o que comen de otras especies, no comen plantas, sino que comen insectos o comen otros mamíferos, otros animales. Entonces eso es lo que está esquematizado aquí. Aquí tenemos un ecosistema entonces que hay un flujo de energía, en un ecosistema hay un flujo de energía, las plantas están haciendo fotosíntesis, estos son los productores, entonces, toda la vegetación son los productores. Tenemos también los consumidores, que son los herbívoros, que están aquí esquematizados. Por ejemplo, un conejo sería un consumidor primario, o todos los insectos que comen hojas serían también consumidores primarios. Y tenemos pues los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de animales herbívoros o de otros animales.
secundarios que se alimentan de herbívoros y terciarios que se alimentan de, pueden ser carnívoros o omnívoros, qué sé yo. Y por otro lado también tenemos todos los descomponedores, todos los organismos que permiten el reciclaje de la materia orgánica en un ecosistema. Entonces también tenemos los descomponedores, que son hongos, bacterias, etcétera, todos los microorganismos que habitan en el suelo y que interactúan también con las plantas y que son de una gran biodiversidad en los suelos y todos los ecosistemas naturales. La microbiología del suelo es muy diversa. No así en los agroecosistemas manejados, que serían los sistemas productivos, que son mucho más simples. Y el ecosistema está formado entonces por los elementos bióticos, que son todos los aspectos físicos, que están determinados por el clima y también las características de la geografía y de las características del suelo. Esos son todos los aspectos físicos, los componentes físicos de un ecosistema, y está todo el componente biológico. Son todos los organismos que habitan en ese ecosistema e interactúan entre ellos. Entonces tenemos los elementos bióticos y los elementos abióticos del ecosistema. Y todo esto conforman el ecosistema. Si vemos la situación en Chile, aquí tenemos una foto del bosque esclerófilo, en la zona central, donde desgraciadamente está muy poca superficie de este bosque. Este es un bosque esclerófilo donde hay muchas especies de árboles, unas 15 especies de árboles por lo menos, y muchos mamíferos, vertebrados, invertebrados. Eso conforman este ecosistema del bosque esclerófilo. Hagamos un... Ok, entonces esos son los ecosistemas naturales, donde son ambientes que funcionan por sí solos, no hay intervención del hombre, aquí no hay aplicaciones de fertilizantes, todos los nutrientes que utilizan las plantas, las distintas especies en estos ecosistemas naturales, provienen del reciclaje de nutrientes. Hay muy pocos aportes externos de nutrientes. Algo llega por lluvia, algo de nitrógeno, y según dicen los estudios, que con cambio climático y por consecuencia la contaminación ambiental, hay mayores aportes ahora de nitrógeno por parte de lluvias que lo que ocurría, no sé, décadas atrás. Y esos aportes también podrían tener un efecto en el funcionamiento de estos ecosistemas naturales. Pero en general, los ecosistemas naturales funcionan sobre la base del reciclaje de los nutrientes. Y tenemos los agroecosistemas, que son el ámbito donde nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias Agrarias. Trabajamos no en ambientes naturales, trabajamos en ecosistemas manejados, que son los agroecosistemas. Entonces, aquí encontré una definición de agroecosistema que me gustó, que es un agroecosistema, entonces, cualquier tipo de ecosistema modificado y gestionado por los seres humanos, por el hombre. Eso es muy importante, gestionado por los seres humanos con el objeto de obtener alimentos, fibras y otros materiales de origen biótico. En los ecosistemas naturales, solo eventualmente hay recolecta por parte del hombre de ciertos productos por ejemplo, un bosque esclerófilo,
pero en general no se espera de ellos ningún beneficio económico, sino que se preserven las especies, tanto las especies del bosque, como forman el bosque, como todas las especies asociadas, todos los vertebrados e invertebrados que habitan, que están en esos ecosistemas. Su propósito es la preservación de la biodiversidad y por otro lado también prestan muchos servicios que se llaman servicios ecosistémicos, o sea, son beneficios, externalidades positivas de esos ecosistemas. Por ejemplo, preservación de agua en la cuenca, bueno, mantener la biodiversidad de organismos en esos ambientes. También tienen efectos sobre el turismo, gente que va a caminar y disfrutar de esos ecosistemas, etc. Esos son las... y obviamente, desde el punto de vista de cambio climático, captura de carbono, obviamente. Que se mantengan esos ecosistemas están permanentemente capturando carbono por la fotosíntesis que están haciendo esas plantas, y todo ese carbono se va acumulando, ya sea en el suelo, como en las plantas, sobre todo los árboles, toda esa lignina con la cual van creciendo los árboles, los troncos, las ramas, todo ese carbono que se está fijando en esos ecosistemas. Entonces, esos son esos servicios ecosistémicos que nos son muy importantes para nosotros, para los humanos. Pero los agroecosistemas se espera algo de muy distinto. Nosotros esperamos de un agroecosistema obtener productos concretos que cosechamos, digamos, que sirven de alimento, o ya sea cultivos para fibra o cualquier otro uso que se le haga a esas plantas o animales que estén dentro de ese agroecosistema. La principal diferencia entonces de los agroecosistemas con los ecosistemas naturales se basa en su dependencia a la gestión humana. El funcionamiento del ecosistema depende del manejo del productor. Todo el manejo que hace de control de maleza, de fertilización, si es que hay riego, en general, todo está manejado y controlado en este caso, por un agricultor. Lo que muestro en esta fotografía es un sistema, un agroecosistema de hortalizas principalmente, pero muy biodiverso. Aquí hay muchas especies, en contraste con una producción convencional, de usualmente vamos a encontrar una sola especie. Por ejemplo, van a haber lechugas, solamente lechugas manejadas intensamente. En un agroecosistema como este, biodiverso, hay muchas especies que se manejan simultáneamente, y la ventaja de estos ecosistemas, agroecosistemas biodiversos, es que hay aquí interacción entre las especies, interacciones que favorecen, una especie favorece a la otra. Por ejemplo, si hay una leguminosa, aquí no veo alguna leguminosa, pero la leguminosa fija nitrógeno y está aportando nitrógeno al resto de las especies. Puede haber especies que son más resistentes a una plaga de insectos y actúa como deterrente de una especie de plaga a otra especie vecina. Entonces, esa especie vecina que es susceptible a esa especie, a ese insecto plaga, va a estar como, entre comillas, escondida o menos visible, menos disponible para el insecto plaga, por lo tanto va a ser menos afectada por el insecto plaga. Hay especies que atraen insectos benéficos, controladores biológicos, y eso también aportan al control biológico de estos agroecosistemas. Entonces, los agroecosistemas diversos, que es un poco la mirada que tiene la agroecología, es cómo ir hacia sistemas muy simplificados de monocultivos a agroecosistemas más diversos, biodiversos, donde
se generen múltiples interacciones entre especies, donde las especies se ayudan entre unas con otras, se complementen en términos del uso de recursos. Una utilice, por ejemplo, un sistema radical más profundo, que utilice recursos de más profundidad, y otras que tengan sistemas radicales menos profundos y utiliza entonces recursos de las estratas más superiores del suelo, y de esa manera se van complementando. Por otro lado, tiene un efecto económico también, porque lo hace mucho más resiliente, ya sea a factores ambientales, que por ejemplo haya un daño a alguna de estas especies, pero no a todas. Y el agricultor, si pierde alguna de ellas, por factores climáticos o factores de plaga o de enfermedades, va a poder cosechar otras, y de esa manera la estabilidad también de su ingreso puede ser mayor en un sistema biodiverso que en un sistema de una agricultura intensiva, de monocultivo, mucho más simplificada. También aquí el reciclaje de los nutrientes es mayor que en un sistema simplificado. Entonces la agroecología apunta a sistemas más complejos y que en cierta manera imiten el funcionamiento de ecosistemas naturales. Por supuesto, no son ecosistemas naturales, son ecosistemas manejados por el hombre, pero que se aproximen lo más posible a ecosistemas naturales. Sistemas naturales, funciona el reciclaje de los nutrientes, funciona la interacción entre especies. Bueno, aquí se trata de que eso opere también en estos ecosistemas. Les insisto, son agroecosistemas, son manejados por el hombre, pero que se parezcan lo más posible a un sistema natural donde hay múltiples interacciones entre especies, interacciones entre las especies y el medio, y el medio ambiente. Otro ejemplo, aquí tenemos un viñedo. El viñedo podría tener simplemente las plantas de viñedo y esto tener suelo completamente descubierto, pero aquí tenemos un viñedo con una cubierta vegetal biodiversa. Aquí hay distintas especies, por ejemplo, algunas de estas pueden atraer insectos benéficos que ayuden al control de ciertas enfermedades, plagas en la vid. Ofrece protección de suelo, la cubierta vegetal. En fin, da ciertos beneficios al viñedo, esta cubierta vegetal. Y vamos a ver más adelante en el curso de distintos ejemplos de cubiertas vegetales y qué beneficios tienen para los sistemas productivos, ya sea de frutales o sistemas productivos de cultivos anuales. Estas cubiertas vegetales podrían ser también plantas de leguminosas que fijen nitrógeno, y ese nitrógeno fijado finalmente aporte al crecimiento de la vid y a la producción de la vid. Y de esa manera hacer un sistema más sustentable y que dependa menos y que requiera menos de insumos. Serían fertilizantes o pesticidas. O sea, la agroecología apunta al desarrollo de estos sistemas más complejos, donde se favorezcan las interacciones entre especies, entre organismos, y donde se obtengan beneficios, externalidades positivas de esas interacciones. Este otro agroecosistema, el espinal que tenemos en la zona central de Chile, en la cual es un sistema silvopastoral. Este es un sistema también manejado por el hombre, es seminatural. Claro, es menos intervenido que los anteriores que les he mostrado, pero es un sistema también manejado por el hombre. Aquí hay pastoreo con ovejas, pastoreo con vacunos, que utilizan todo este recurso de esta pradera que es multiespecífica y muchas especies que hay una comunidad de aquí de especies herbáceas muy rica, y que también esa comunidad de especies herbáceas interactúa con el espino, que es un árbol leguminoso que fija nitrógeno y aporta nitrógeno a estas especies herbáceas que están en el sustrato inferior, digamos. Y por otro lado están los animales que pastorean y
van dejando feca y van favoreciendo el reciclaje de los nutrientes. Un sistema como este tampoco se aportan nutrientes, tampoco se aportan fertilizantes, se mantiene con el reciclaje y con los aportes de nitrógeno que hacen las acacias, aportes de nitrógeno que hacen por fijación biológica, aportan a este sustrato herbáceo, que también hay algunas leguminosas que también fijan nitrógeno, y de esa manera se mantiene este sistema que es muy sustentable, extensivo, eh, pero que desgraciadamente en Chile ha estado haciendo muy fuerte intervenido y se está degradando muy fuertemente. Cada vez los espacios de espinal están siendo reemplazados por otros, por plantaciones forestales, por viñedos, por otras plantaciones. Y además este agroecosistema de espinal también es un hábitat de muchos vertebrados e invertebrados, aves, mamíferos, otros mamíferos, aparte de los que son los mamíferos, digamos, el ganado, y muchos otros vertebrados e invertebrados. También estos son capturadores de carbono, estos sistemas, la materia, el carbono que también va siendo fijado en la materia orgánica del suelo, también es un mitigante, tiene una acción de mitigar cambio climático porque son ambientes de muy baja emisión de gas de efecto invernadero y de captura de CO2. Por otro lado también regulan el balance hídrico de la cuenca, estos espinales. Así que tienen muchos beneficios, lo que llamamos uy, se me fue la palabra. Beneficios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos, esa es la palabra. Bien, vamos ahora a un nivel incluso más superior al nivel del paisaje. El paisaje entonces es un área geográfica espacialmente caracterizada por diversos parches. Es como si ustedes hicieran un vuelo en avión y vieran la zona central de Chile. Podrían ver de 10.000 metros de altura, que vuela un avión comercial, van a ver como parches de distintas vegetaciones, distintos usos, y eso forman el paisaje. El paisaje van a haber viñedos, van a haber espinales, van a haber plantaciones forestales, todo eso conforma el paisaje. Ahora, esos paisajes, que cada uno es un agroecosistema, cada unidad es un agroecosistema, un ecosistema natural, pero también hay interacciones entre estos distintos ecosistemas o agroecosistemas. Y eso entonces es lo que se preocupa la ecología del paisaje, estudiar cómo interactúan estos distintos agroecosistemas con ecosistemas naturales o entre agroecosistemas. Está bien descrito, por ejemplo, que agroecosistemas que son vecinos a ecosistemas naturales como un bosque mediterráneo, tiene beneficios para el agroecosistema. Hay estudios aquí en Chile que muestran que los viñedos que están próximos a bosques esclerófilos eh, reciben o tienen insectos benéficos en el viñedo que llegan desde el bosque y que ayudan en el control de ciertos insectos plagas en el viñedo. Y también contribuyen al reciclaje de los nutrientes. Entonces, haciendo un resumen, los estudios ecológicos están a distintos niveles de organización. Podemos estudiar un organismo en particular, una población, podemos estudiar una comunidad, podemos estudiar un ecosistema, o podemos estudiar paisajes. O incluso hay gente que trabaja a nivel incluso superior, a nivel de la biosfera.
cómo se comporta la biosfera, cómo se comportan todos los organismos de la biosfera en relación, por ejemplo, a cambio climático o a factores como que son influyentes a nivel planetario. También hay ecología a ese nivel, a nivel de la biosfera. Bueno, y en una unidad como esta, que podría ser una población, si alguien, un observador o alguien estudia los espinos, aquí tenemos una población de espinos. Pero si alguien se dedica a estudiar la interacción de los espinos con la estrata herbácea, está haciendo estudios de comunidades, o el estudio de la diversidad de especies herbáceas que hay en esta estrata de esta pradera que hay acá, está haciendo un estudio de comunidades. O si se estudia todo este conjunto, junto con los factores ambientales, físicos, bióticos y abióticos, está haciendo un estudio de ecosistemas. Pero también aquí, si observamos los vecinos, aquí tenemos plantaciones forestales, tenemos campos agrícolas, aquí están siembras de cereales, ya tenemos un paisaje, tenemos distintas unidades y pueden haber interacciones entre, o sea, de hecho hay interacciones entre distintos, llamemos, sistemas, ecosistemas o agroecosistemas. Entonces aquí también tenemos, si lo miramos desde más arriba, tenemos un paisaje. ¿Me entienden? ¿Entienden los distintos niveles de organización y que podemos observar en un paisaje? Podemos observar poblaciones, podemos observar comunidades, podemos observar ecosistemas y podemos observar el paisaje. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Profe, ¿Sí? la comunidad eran los espinos con como por ejemplo, podría ser con la otra hierba que habían ahí, como con ese pastito que se ve. Claro, la comunidad son las distintas poblaciones de las distintas especies que están interactuando, que viven, que cohabitan, habitan en el mismo lugar, en el mismo espacio físico. Y ahí podría estar el conejo también, el conejo que, aquí no aparece el conejo, pero esto está muy abundante los conejos entonces consumen esta estrata herbácea y son parte de esta comunidad también. Esta es una comunidad de plantas con herbívoros que consumen son los distintos organismos que conviven en un espacio, esos conforman la comunidad. Distintas poblaciones, la población de espinos, población, ¿sí? ¿Y un bioma qué es? Un bioma es una unidad, se parece un poco a lo que es el ecosistema, pero más bien podría ser el bioma de lo espinal. Es una conformación de vegetación que tiene un cierto aspecto. Este podría ser un bioma de una espinal. Tiene una connotación más de cómo luce, de cómo parece, es, por ahí va la idea del bioma. El bioma del espinal puede ser el bioma del el bosque esclerófilo, que tiene un cierto aspecto, una cierta estructura, una cierta composición de especies. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Hay otro concepto que siempre se escucha, el hábitat entonces. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre hábitat y bueno, dos conceptos que son importantes en ecología, entender, hábitat y nicho ecológico. El hábitat entonces, este es un concepto
que es el ambiente que ocupa una población biológica. Por ejemplo, se refiere al área específica donde vive un organismo y que puede ser compartido con otros. Aquí esta imagen, esta fotografía son guanacos en una estepa fría, que es en el parque Parque Torres del Paine, en Puerto Natales, cerca de Puerto Natales. Entonces, este es el hábitat de esto, el hábitat del guanaco. Es una estrata vegetal. Vive en un ambiente frío, con una vegetación tipo codironal, que es lo que se ven aquí, y con muy pocos árboles. Casi no hay árboles. Entonces, este es el hábitat del guanaco. Es el espacio físico, el lugar donde están. Ese es el hábitat. El lugar con las condiciones ambientales donde se encuentra el guanaco. Ahora, ese hábitat lo puede compartir con otra especie. Por ejemplo, en el mismo lugar se encuentra el ñandú. El ñandú cohabita, usa el mismo hábitat que el guanaco, que está también ahí enterrado en la Torre del Paine, en el parque, habita en los mismos codironales, pero es una especie muy distinta, pero usa el mismo hábitat. Está en el mismo espacio físico, en el mismo ambiente. Pero se alimentan de cosas distintas. Ambos son herbívoros, pero se alimentan de cosas distintas. El guanaco ramonea, come, si hay arbustos, ramonea los arbustos y come el codironal, y el ñandú, no sé bien qué es lo que come, pero come semillas, come también, no sé si come algo del codironal o no. Entonces, ese es el hábitat, es el lugar específico de tierra, agua, aire, suelo, el espacio donde está habitando. Eso es el hábitat. El nicho ecológico es algo distinto del hábitat, aunque tiene algunas cosas en común. El nicho ecológico es la función o el papel que cumple la especie en ese ecosistema. Volvamos a la imagen anterior. Estas son dos especies que ocupan el mismo hábitat, pero su nicho ecológico es muy distinto, porque usan recursos distintos, tienen requerimientos de temperatura distintos, ambas especies, tienen, bueno, hacen cosas distintas en este hábitat común. Tienen roles, si ustedes quieren, es el rol que tiene la especie en ese ecosistema. Tienen roles distintos, juegan roles distintos, y por lo tanto tienen nichos distintos. El concepto de nicho, entonces, incluye todos los factores bióticos, abióticos y antrópicos con los que el organismo se relaciona. El guanaco tiene predadores, que es el puma. El ñandú, creo que el puma no es presa del puma, pero seguramente los polluelos son comidos por zorro. En cambio, el zorro no es un predador del guanaco. Los polluelos comen semillas, el guanaco no come semillas. Entonces, tienen roles distintos. Tienen roles distintos. Se interaccionan con otras especies en forma distinta. Por eso tienen nichos distintos. ¿Entienden? Las dos especies tienen
hábitat, el mismo hábitat, ocupan el mismo hábitat, pero tienen nichos ecológicos distintos porque tienen roles o funciones distintas en ese ecosistema. Dado que tienen distintos predadores, dado que comen distintas cosas, dado que tienen su requerimiento de temperatura, su fisiología son distintos, etc. Tienen tasas reproductivas distintas, tienen todo distinto. Otro autor, que es Hutchinson, describió al nicho como un hipervolumen de distintas dimensiones, de n dimensiones, donde cada dimensión corresponde a los factores antes descritos: biótico, abiótico, antrópico. A ver, para entender este concepto, imagínense, desgraciadamente no puedo dibujar, aquí en esto no tengo cómo dibujar, pero imagínense un gráfico donde vamos a poner el eje de la X, vamos a poner la temperatura de donde el organismo, la temperatura que en la cual el organismo funciona, que va a ser, por ejemplo, en el caso de un guanaco, puede ser desde menos 10 grados Celsius hasta, no sé, 20 grados Celsius. Y hay una temperatura óptima, que es donde el organismo se siente más a gusto, que podrá ser a lo mejor 10 grados Celsius, 15 grados Celsius. Entonces, esa es una dimensión del nicho para esa especie. Es una dimensión del nicho. Es la temperatura a la cual el funcionamiento su funcionamiento fisiológico opera el guanaco. Podemos imaginar ahora un segundo eje, ortogonal al primero, que sería el eje las Y. Ese eje puede dar cuenta de lo que consume el guanaco, y eso podrá ser el conjunto de plantas que el guanaco consume, porque van a ser desde las especies herbáceas, los coironales, especies arbustivas que ramonea, y eso va a ser la segunda dimensión de su nicho, los recursos que usa para comer. Podemos imaginarle un tercer eje, que va a ser el eje de la Z, que va a ser los predadores que tiene el guanaco. Y ahí podrá estar a lo mejor el puma, y quizás para los pequeños, no sé si estará el zorro, podrá comer algo, no sé. Un cuarto eje puede ser, bueno, otros aspectos que influyan en la abundancia y distribución de la especie. Y así podemos imaginarnos n ejes, que son las n dimensiones del nicho, que determinan el funcionamiento de esa especie. Y ese nicho es muy especial, es particular para esa especie, en este caso para el guanaco. ¿Me entienden o no? Quizás un ejemplo con plantas le quede más fácil. Imagínense, vamos a describir el nicho de una planta. El nicho de una planta podrá estar determinado por las condiciones de temperatura que tiene para crecer. Imaginémonos la planta imaginémonos una planta, cualquier planta, o sea, el trébol. Un trébol. Un trébol va a tener un rango de temperatura en la cual puede germinar, en la tasa de crecimiento es óptima, y luego temperaturas más altas que hace que la tasa de crecimiento sea menor. Entonces va a tener como una campana de distribución en términos de cómo funciona en relación a la temperatura. Y esa va a ser una dimensión del nicho, que va a ser el rango de temperatura en que
la especie trébol, por ejemplo, trébol subterráneo, funciona. Un segundo eje va a ser el tipo de suelo, o el pH del suelo. Los tréboles no funcionan muy bien a pH muy ácido, entonces el pH es muy ácido, bajo 5, van a haber poco crecimiento, poca abundancia, más bien esto se refiere a la abundancia, más que al crecimiento, poca abundancia de tréboles, un ambiente que tiene pH bajo, pero va a ser más abundante en pH 7, y después con pH muy alto va a ser menos abundante. Entonces esa sería la dimensión del pH de ese nicho. Un tercer eje, podría ser el eje Z, va a ser el nivel de fósforo del suelo, que es muy determinante también en la leguminosa. Entonces va a ser poco abundante en suelos que son muy pobres en fósforo, y va a ser cada vez más abundante en suelos que son con niveles de fósforo disponible más altos. Entonces esa va a ser una tercera dimensión del nicho, que son el nivel de fósforo. Un cuarto nivel puede ser las precipitaciones. Los tréboles subterráneos requieren precipitaciones más o menos de 400 milímetros arriba. O sea, zonas de 300 milímetros van a haber muy pocos tréboles, en 400 van a haber más, con zonas con más precipitación van a haber más. Entonces, las precipitaciones del ambiente van a ser una cuarta, quinta dimensión de ese nicho. Imaginémonos que en teoría podemos tener n dimensiones que determinan la abundancia de esa especie, que en este caso es el trébol subterráneo. Y ese es el nicho, estamos definiendo el nicho de esa especie trébol. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí tenemos esto. El nicho entonces está dado por n dimensiones. Aquí tenemos 3 dimensiones. En este caso es temperatura, la pendiente del sitio y la humedad del sitio. Esto es para una especie X. Entonces, en este caso, la especie va a tener una cierta distribución de abundancia para cada uno de estos dimensiones del nicho. Y así podemos imaginarnos que tiene n dimensiones. En teoría, si supiéramos exactamente cuáles son todas las dimensiones del nicho de una especie, nosotros podríamos modelarlo matemáticamente y hacer predicciones cuál sería la distribución de esa especie, cuál sería la distribución potencial, porque sabemos todas las condiciones que requiere esa especie para estar, y todas las interacciones con otras especies también, porque aquí no solamente el aspecto físico, sino que cómo interactúa con otras especies, cómo compite con otras especies, qué especie, qué herbívoros se la comen, todo. Si supiéramos todo eso, en teoría podemos modelar esto y hacer predicciones dónde debería estar esta especie presente y en qué abundancia. Pero ciertamente algo tremendamente complejo. Pero estudios como estos se hacen para especies invasoras. Llega una planta invasora, por ejemplo, aquí llegó la zarzamora. La zarzamora se trajo de Europa cuando llegaron los colonos del sur de Chile, y dijeron, bueno, aquí se va a adaptar la zarzamora, y claro, la trajeron para cercos vivos. Nunca se imaginaron que aquí la zarzamora se iba a multiplicar y se iba a dispersar por todo Chile y se iba a transformar en una especie invasora. Si en ese tiempo estos colonos hubieran conocido el nicho de la zarzamora y haber analizado, haber modelado todas las condiciones que tenía la zarzamora para poder dispersarse en Chile, hubieran podido predecir que la zarzamora, si la introducían en el sur de Chile, iba a invadir todo Chile, porque estaban las condiciones ambientales, de temperatura, de suelo, etcétera, 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 que permite que la especie crezca y se reproduzca en buena parte de Chile, por lo menos todo Chile central y todo el sur de Chile.
¿Entienden? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Aunque parece que me contestas tú nomás, Melissa, nadie más. Ok. Algo más sobre nicho. Cuando el nicho de dos especies similar, o sea, tienen roles funcionales muy parecidos en un mismo ecosistema, eso generará competencia entre las especies. Por ejemplo, dos especies que usen exactamente los mismos recursos, están topándose con ciertas, se están sobrelapando ciertas dimensiones de su nicho, esas especies van a competir. Por ejemplo, dos polinizadores que utilicen néctar de la misma planta, de la misma especie. Bueno, esas dos especies van a competir porque van a estar utilizando las mismas especies para alimentarse. Ahí está sobrelapado esa dimensión de nicho que es los recursos de que ellos se alimentan. Entonces va a haber competencia. O dos plantas, dos gramíneas que tienen tasas de uso de nitrógeno, de absorción de nitrógeno, y están próximas entre ellas. Van a competir porque están compitiendo por el recurso que es nitrógeno en el suelo. Y están sobrepuestos los nichos de uso de nutrientes, por ejemplo. Entonces ahí mientras más se parezcan los nichos de dos especies, más intensa va a ser la competencia si están esas especies juntas. Y los otro aspecto que también lo manifestó Hutchinson es que hay nicho efectivo ecológico real y el nicho fundamental o ecológico potencial. El primero dice relación al tipo de vida y recursos que una especie utiliza en un hábitat, incluyendo todas sus interacciones con depredadores y competidores. En cambio, el nicho fundamental eh, hace predicciones de cuál es el lugar posible donde podría distribuirse si es que no hubiera interacciones con otras especies. Ese sería su nicho, o sea, está basado solamente en sus requerimientos de condiciones climáticas, físicas, de suelo, etc. Pero no de las interacciones con otras especies. Entonces, el nicho efectivo o ecológico, el nicho real, es el de la especie de todas las condiciones ambientales más todas sus interacciones con otras especies, y el nicho fundamental o potencial es sin considerar los impactos, las interacciones que tienen con otras especies, sino solamente los factores ambientales. O físicos. Bien. La agroecología, entonces, es una ciencia también. Ya hemos hablado bastante de la ecología, hemos hablado de los agroecosistemas. Hablemos ahora de la agroecología. ¿Qué se entiende lo que es la agroecología? Bueno, la agroecología también es muy similar a lo que sería la ecología, porque toma muchos elementos de la ecología para aplicarlo a agroecosistemas, a sistemas intervenidos para fines productivos. Y entonces también estudia la interacción entre organismos que hay en un agroecosistema, pero que también incluye al hombre, porque el hombre es el agricultor, o el hombre es el que maneja ese ambiente intervenido. Y también es multidisciplinaria y también contempla disciplinas como el ámbito de la agronomía, de la ecología,
está muy ligada también a la sociología y también a la economía, porque tiene fines, un agroecosistema tiene fines productivos. Entonces tiene que ser económicamente rentable, pero también tiene que ser socialmente aceptable y ambientalmente, o sea, sostenible en todos los ámbitos, social, ambiental y económico. Entonces la agroecología es todos los estudio de los procesos ecológicos, la interacción entre las especies que cohabitan interactúan en un agroecosistema y que este ecosistema manejado para fines productivos. En el año 2015 hubo reuniones en la FAO para poco definir o abordar el tema de la agroecología como un enfoque para la producción de nuestros alimentos. Y hubo dos reuniones grandes, una fue el 2015 y después hubo otra el 2018 y que generaron varios documentos que algunos de estos son los que les pongo acá. Más adelante está la página web donde está una que es de la FAO, que es sobre temas de agroecología que se preocupa la FAO. La FAO es bueno, el organismo internacional dedicado a los alimentos y a la agricultura. Entonces, ellos definen la agroecología según la FAO. Entonces, este grupo de expertos que trabajó en el 2015 y después el 2018, y define la agroecología, que es un enfoque holístico e integrado, que implica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales, que aplica, perdón, simultáneamente conceptos y principios ecológicos basados en la ecología y sociales al diseño y gestión de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. Incluye lo social. Y dice, pretende optimizar la interacción entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, a los que aborda la necesidad de sistemas alimentarios socialmente equitativos en los que las personas pueden elegir lo que comen y cómo y dónde se produce. Dice que la ecología es una ciencia, un conjunto de prácticas, un movimiento social también, y ha evolucionado como conceptos para pasar a centrarse en las fincas, en los campos, a abarcar la totalidad de los sistemas agrícolas y alimentarios. Es un campo transdisciplinar que incluye la dimensión ecológica, sociocultural, tecnológica, económica y política de los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo. Así lo expresa la FAO, lo que entiende por la agroecología, y aquí destacado un enfoque holístico e integrado que aplica conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de sistemas agrícolas alimentarios sostenibles. Esta parte es muy importante, sostenibles o sustentables también, son sostenibles o sustentables. Y bueno, y todo esto lo saqué de la página web de la FAO. Aquí está la página web, pueden visitar esto y ver los 10 elementos que la FAO destaca, que son los ámbitos de la agroecología. Dice que representa un campo transdisciplinar, ni siquiera interdisciplinar, ya habla de transdisciplinar, que incluye las dimensiones ecológica, social, cultural, tecnológica, económica y política de los sistemas alimentarios de la producción hasta el consumo. Y los 10 ámbitos que tienen que ver con la diversidad de organismos en el agroecosistema, la co-creación y
el sharing es el compartir conocimiento, sinergias que se generan en el agroecosistema debido a la interacción de las especies, eficiencia en uso de los recursos, reciclaje, la resiliencia. Se entiende la resiliencia como la capacidad que tiene un sistema de reponerse frente a efectos adversos. O sea, si hay una perturbación importante, que el sistema pueda resistir y sea lo menos afectado posible. La dimensión del humana y los valores sociales también rescatan todo lo que tiene que ver con las tradiciones culturales y alimentarias de los pueblos. Sobre todo se refiere a los pueblos originarios o pueblos, bueno, menos occidentalizados, pero esto es aplicable a todo en realidad. La responsabilidad, la gobernanza y la economía circular y solidaria. Estos son los 10 ámbitos o los 10 elementos característicos de la agroecología de acuerdo a la FAO. Y aquí he puesto un poco más de detalle a qué se refiere con la diversidad, los distintos ámbitos. A estos 10 elementos, la diversificación es fundamental en las transiciones agroecológicas para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y al mismo tiempo conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Como les mostré, estos ecosistemas más complejos versus estos ecosistemas muy simplificados como los que tenemos aquí, la agricultura intensiva de exportación en la zona central de Chile. Esos son sistemas muy simplificados, muy intervenidos, entonces que dependen absolutamente del manejo agronómico y requieren de muchos insumos para que puedan mantenerse y funcionar. La agroecología apunta a algo distinto, apunta a tener sistemas diversificados, sistemas productivos diversificados. Pero esos sistemas diversificados con más especies interactuando, a su vez permite, aparte de generar productos que son cosechados, por supuesto, porque se producen alimentos, permite también conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. La creación conjunta e intercambio de conocimientos. La innovación agrícola responde mejor a desafíos locales cuando se generan conjuntamente mediante procesos participativos. O sea, el conocimiento que se genera en ciertas comunidades se comparte y se lo aplican otros que esas experiencias que son valiosas o incluso experiencias tradicionales que hay de ciertos manejos que puedan ser compartidos y utilizados por otros. Sinergias en el funcionamiento de estos agroecosistemas y que produzcan múltiples servicios ecosistémicos. Por ejemplo, sistemas diversificados son más ricos tienen mayor riqueza y abundancia de insectos controladores, biocontroladores o insectos, organismos que son biocontroladores, y hay un mucho mejor control biológico de plagas, enfermedades, que en un sistema muy intervenido que depende mucho de pesticidas. A ese tipo de sinergia se refiere, interacciones entre plantas que se beneficien unas con otras, eficiencia también, que aumente el uso de los recursos, agua, nutrientes, esto, que es lo que se habla tanto, cómo producir más utilizando menos. También hay un concepto que se ha acuñado, que es la intensificación sustentable, que apunta a lo mismo, cómo tener sistemas productivos que
sean de alta producción, de alto rendimiento, pero que utilicen el menos recursos posible. O sea, producir más con menos. Producir más biomasa, más productos, pero con menos agua, con menos nitrógeno, con menos fósforo, etc. Mejorar la eficiencia de uso de los recursos. A eso se refiere la eficiencia. Reciclaje. Una producción agrícola con menos costos económicos y ambientales, pero a su vez, aquí podemos ampliar este término y decirlo al reciclaje de los nutrientes en el sistema productivo. Que se favorezca el reciclaje de nutrientes y de manera que el sistema productivo requiera de los menos aportes de fertilizantes posibles. Resiliencia. Resiliencia tanto de las personas, las comunidades, pero también del sistema productivo frente a perturbaciones, y sobre todo cuando hablamos de cambio climático. ¿Cómo hacer los agroecosistemas más resilientes? O sea, que se afecten menos cuando hay estas condiciones más adversas. Valores humanos sociales, igual en cultura y tradición alimentaria. Eso lo pueden leer con más detalle después. Ya se está pasando la hora, creo, ¿no? Sí. Y gobernanza responsable y economía circular y solidaria.